Había una mujer que vino a mi consultorio hace años. Entró con la postura perfecta, la sonrisa correcta, las palabras precisas. Doctora Chiaraviglio, me dijo, vengo porque mi pareja dice que tengo un problema, pero yo creo que él exagera. Durante 40 minutos me contó una historia impecable de su vida. Todo estaba en orden, todo tenía sentido, todo excepto sus manos. Sus manos temblaban cada vez que mencionaba a su madre. ¿Alguna vez has sentido que ya superaste algo, que dejaste atrás un dolor, que cerraste un capítulo de tu vida, solo para descubrir años después que ese capítulo nunca se cerró realmente, que simplemente lo escondiste en un lugar tan profundo de tu psiquis que olvidaste dónde lo guardaste? Te prometo algo hoy, si me acompañas hasta el final de esta historia, vas a descubrir no solo por qué esas heridas que creemos sanadas vuelven a sangrar en los momentos menos esperados, sino también la técnica que yo misma desarrollé a lo largo de 4 décadas de trabajo clínico para identificar esas heridas ocultas y transformarlas verdaderamente. Es algo que cambió la forma en que muchos de mis pacientes entienden su propia historia y puede cambiar la tuya también. Permíteme llevarte a un lugar que conozco muy bien, un lugar donde pasé gran parte de mi vida profesional, el espacio íntimo entre el terapeuta y el paciente, ese territorio sagrado donde las máscaras se caen y la verdad emerge, a veces susurrando, a veces gritando. Volvamos a esa mujer de las manos temblorosas. La llamaré Ana, aunque ese no es su nombre real. Ana tenía 38 años cuando llegó a mí. Era arquitecta, exitosa, con una carrera brillante. Había estado en terapia antes, con 2 profesionales diferentes. Ya trabajé todo lo de mi infancia, me aseguró en esa primera sesión. Ya hice las paces con mi historia. Por eso no entiendo qué está pasando ahora. ¿Qué estaba pasando ahora? Su pareja de 5 años acababa de proponerle matrimonio y Ana había tenido su primer ataque de pánico en 10 años, en medio de la noche, sin razón aparente, o eso creía ella. Verán, algo que aprendí en mis años de formación con maestros maravillosos y que luego confirmé en incontables horas de consultorio, es que el inconsciente no miente, el cuerpo no miente. Podemos construir narrativas perfectas sobre nuestra vida, historias coherentes que explican quiénes somos y de dónde venimos. Podemos creer genuinamente que hemos sanado, pero el inconsciente guarda sus propios registros. Las manos de Ana temblaban porque su cuerpo recordaba algo que su mente había archivado cuidadosamente bajo la etiqueta de resuelto. Y mi trabajo, como he entendido siempre el psicoanálisis, no es aceptar esas etiquetas. Mi trabajo es preguntar, ¿qué está tratando de decirnos este síntoma? Durante las siguientes semanas trabajamos lentamente, no con prisa. El psicoanálisis no tiene prisa. La psiquis humana no responde bien a los apuros. Trabajamos con sus sueños, con sus lapsus, con los silencios que aparecían en medio de sus relatos, y especialmente con esas manos que seguían temblando cada vez que ciertos temas surgían. Había algo fascinante en el caso de Ana que quiero compartir contigo, porque probablemente te va a resonar. Ella había hecho un trabajo terapéutico previo genuino y valioso. Había entendido intelectualmente su relación con su madre, una mujer exigente y crítica que nunca parecía satisfecha con nada. Ana había llegado a comprender en su terapia anterior que muchas de sus conductas perfeccionistas venían de ese intento infantil de ganarse el amor materno a través del logro. Pero aquí está lo que descubrimos juntas. Entender algo intelectualmente no es lo mismo que elaborarlo emocionalmente. No es lo mismo saber por qué tienes miedo que dejar de tener miedo. No es lo mismo comprender el origen de tu herida que sanar esa herida. Y esto me lleva a algo fundamental que he sostenido toda mi vida profesional.
El verdadero trabajo terapéutico no consiste en acumular insights, en coleccionar interpretaciones brillantes sobre nosotros mismos. El verdadero trabajo consiste en atravesar el dolor, en habitar las emociones que hemos evitado durante años, en permitir que emerja lo que hemos mantenido sumergido. Ana había comprendido intelectualmente su relación con su madre, pero nunca había llorado por ello. Nunca se había permitido sentir la rabia de esa niña pequeña que nunca fue suficiente. Nunca había experimentado el duelo por la madre que necesitaba y nunca tuvo. ¿Sabes lo que pasó cuando finalmente lo hizo? Cuando en una sesión, después de meses de trabajo, Ana permitió que esa rabia emergiera, que esas lágrimas guardadas durante décadas finalmente fluyeran. Sus manos dejaron de temblar. No de inmediato, no mágicamente, pero gradualmente, a medida que fuimos trabajando esa emoción auténtica, esa verdad enterrada, su cuerpo comenzó a soltar lo que había estado sosteniendo en tensión durante tanto tiempo. Ahora tal vez te estés preguntando, ¿por qué el ataque de pánico apareció justamente cuando su pareja le propuso matrimonio? Esta es una de las preguntas que más amo en mi trabajo, porque nos lleva directo al corazón de cómo funciona el inconsciente. El matrimonio representaba para Ana algo que ella no había reconocido conscientemente. Un compromiso definitivo, una elección que no podía ser perfecta porque ninguna elección humana lo es. Y para alguien que había construido toda su identidad alrededor de hacer las elecciones correctas, de ser perfecta para finalmente merecer amor, esta decisión despertó un terror primordial. ¿Qué pasaría si elegía mal? ¿Qué pasaría si no era la pareja perfecta? ¿Qué pasaría si, al comprometerse, finalmente quedaba expuesta su imperfección fundamental, esa que su madre siempre pareció detectar? Esto es algo que he visto una y otra vez en mi consultorio, con diferentes rostros, diferentes historias, diferentes síntomas. Nuestras heridas tempranas no desaparecen simplemente porque crezcamos o porque pasemos años sin pensar en ellas. Permanecen latentes, esperando y se reactivan en momentos de nuestra vida que resuenan emocionalmente con el trauma original. Y aquí quiero hacer una pausa contigo. Quiero que pienses en tu propia vida. ¿Hay algo que creías haber superado, pero que de repente vuelve a aparecer en forma de ansiedad, de tristeza inexplicable, de reacciones desproporcionadas a situaciones aparentemente simples? ¿Hay alguna relación, algún patrón que se repite en tu vida sin que puedas entender completamente por qué? Porque verás, todos llevamos heridas, todos. No hay infancia perfecta, no hay familia perfecta, no hay proceso de desarrollo que no deje algunas marcas. Y esto no es una tragedia, es simplemente parte de ser humano. La pregunta no es si tenemos heridas, la pregunta es, ¿qué hacemos con ellas? He dedicado mi vida a acompañar personas en ese proceso de reconocer sus heridas, de darles voz, de transformarlas en algo que no controle silenciosamente sus vidas. Y lo que he aprendido es que las heridas no sanadas tienen una característica particular: se disfrazan de elecciones racionales. Simplemente no estoy listo para una relación seria. Se disfrazan de preferencias personales. Yo soy así, me gusta estar solo. Se disfrazan de virtudes. Soy muy exigente conmigo mismo porque busco la excelencia. Se disfrazan de protección. He aprendido a no confiar fácilmente. Y a veces estas máscaras funcionan. Nos permiten atravesar la vida con cierta funcionalidad, pero hay momentos en que la vida nos pone en situaciones que desafían esas máscaras. Un matrimonio. El nacimiento de un hijo, una pérdida significativa, un logro importante. Y en esos momentos, lo que creíamos sanado se revela como simplemente dormido. Trabajar con Ana durante ese año fue un privilegio. Ver cómo gradualmente comenzó a permitirse no ser perfecta. Cómo empezó a entender que el amor verdadero no se gana con logros, sino que se recibe y se da desde la vulnerabilidad. Cómo pudo finalmente responder a esa propuesta de matrimonio no desde el terror, sino desde un lugar más auténtico. ¿Se casaron? Sí, se casaron.
¿Fue perfecto? No, porque nada lo es. Pero Ana había cambiado algo fundamental. Había dejado de buscar ser perfecta para merecer amor. Había empezado a creer que ya era suficiente, con todas sus imperfecciones. Y esto me lleva a algo que he sostenido siempre en mi práctica clínica y que he compartido con colegas en supervisiones y en espacios de formación. El objetivo del psicoanálisis no es hacer a las personas perfectas o completamente felices. El objetivo es ayudarlas a ser más auténticas, más libres, más capaces de vivir con la complejidad de ser humano, porque la vida es compleja. Las relaciones son complejas. Nosotros mismos somos complejos. Llevamos dentro múltiples versiones de nosotros. El niño que fuimos, el trabajo terapéutico es crear un espacio donde todas esas voces puedan ser escuchadas, donde los conflictos internos puedan ser reconocidos, donde lo que hemos rechazado de nosotros mismos pueda finalmente ser integrado. Recuerdo otro caso, el de un hombre joven que vino a mí enviado por su médico, gastritis crónica que no respondía a ningún tratamiento. Eduardo tenía 26 años y un trabajo que odiaba en la empresa de su padre, pero él insistía. Estoy muy agradecido con mi padre, me ha dado todo, no puedo decepcionarlo. ¿Ves el patrón? Eduardo había construido su identidad completa alrededor de no decepcionar a su padre. Había estudiado la carrera que su padre quería, había aceptado el trabajo que su padre le ofreció. Había incluso cortado con una novia que su padre desaprobaba. Y su estómago estaba literalmente digiriéndose a sí mismo, tratando de procesar toda la rabia y frustración que Eduardo no podía permitirse sentir conscientemente. Lo que me fascina de este trabajo, después de tantos años, es cómo el cuerpo siempre encuentra formas de expresar lo que la mente no puede decir. El cuerpo no miente. Los síntomas psicosomáticos son mensajes desesperados del inconsciente pidiendo ser escuchados. Eduardo necesitó tiempo para permitirse incluso reconocer que estaba enojado con su padre. En nuestra cultura latina, especialmente, hay un peso enorme en la lealtad familiar, en la gratitud, en no cuestionar a los padres, y ese peso es real y tiene sus raíces en valores importantes. Pero cuando ese peso aplasta la posibilidad de una identidad propia, cuando anula la voz auténtica de la persona, entonces se convierte en una prisión. El trabajo con Eduardo fue ayudarlo a ver que podía amar a su padre y al mismo tiempo reconocer que su padre no era perfecto, que podía estar agradecido por todo lo recibido y al mismo tiempo elegir un camino diferente para su propia vida, que ser leal no significaba ser idéntico. Y aquí hay algo crucial que quiero que entiendas, algo que ha sido central en mi forma de trabajar. El psicoanálisis no se trata de culpar a los padres. No se trata de encontrar responsables y señalarlos con el dedo. Se trata de entender cómo las dinámicas familiares, muchas veces llenas de buenas intenciones, pueden, sin embargo, dejar marcas. Los padres de Ana amaban a su hija. El padre de Eduardo lo amaba profundamente, pero el amor por sí solo no siempre es suficiente si no viene acompañado de la capacidad de ver realmente al otro, de aceptar su diferencia, de permitir su autonomía. Y esto es algo que todos necesitamos entender, no solo sobre nuestros padres, sino sobre nosotros mismos en nuestras relaciones. ¿Estamos realmente viendo al otro o estamos viendo nuestra proyección sobre el otro? ¿Estamos amando a la persona real o a la idea de quien queremos que sea? Adolescente rebelde, el adulto que intentamos ser. Llevamos las voces de nuestros padres, de nuestros maestros, de nuestra cultura, y todas esas voces a veces entran en conflicto. Estas preguntas son incómodas, son difíciles, pero son necesarias si queremos tener relaciones auténticas. Ahora sé que te prometí algo al inicio de este viaje que estamos haciendo juntos. Te prometí compartir la técnica que desarrollé para identificar y trabajar con esas heridas que creemos sanadas, pero que continúan afectando nuestras vidas desde las sombras. Y ha llegado el momento de cumplir esa promesa.
A lo largo de mis años de práctica clínica, desarrollé lo que llamo el método de los 3 niveles de elaboración. No es algo mágico, no es algo rápido, pero es algo que, cuando se trabaja con paciencia y compromiso, puede producir transformaciones profundas y duraderas. El primer nivel es el que la mayoría de las personas alcanza en terapias más breves o cognitivas, el nivel del insight intelectual. Es cuando comprendemos de dónde viene nuestro problema. Mi ansiedad viene de mi infancia con una madre sobreprotectora. Mi dificultad para comprometerme viene de haber visto el divorcio conflictivo de mis padres. Este nivel es importante. Es el comienzo, pero es solo el comienzo. El segundo nivel es el de la elaboración emocional. Aquí es donde la mayoría de las terapias se detienen, pero donde el verdadero trabajo psicoanalítico apenas comienza. En este nivel no solo comprendemos intelectualmente nuestro conflicto, sino que permitimos que las emociones asociadas emerjan y sean experimentadas en el espacio terapéutico. Es cuando Ana finalmente pudo llorar por la niña que fue. Es cuando Eduardo pudo reconocer y expresar su rabia sin que eso destruyera su relación con su padre. Pero hay un tercer nivel, y este es el que marca la diferencia entre una terapia que da alivio temporal y una que produce cambio estructural. Es el nivel de la integración y la acción transformadora. En este tercer nivel, las insights y las emociones elaboradas se traducen en cambios concretos en cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. No se trata solo de entender que nuestro perfeccionismo viene de intentar ganar el amor materno. No se trata solo de llorar por ello, se trata de comenzar a tomar decisiones diferentes en la vida cotidiana basadas en una nueva comprensión de quiénes somos. Para Ana, este tercer nivel significó aprender a tomar decisiones sin la necesidad de que fueran perfectas. Significó poder decir no sé, sin sentir que eso la hacía insuficiente. Significó permitirse cometer errores pequeños y ver que el mundo no se derrumbaba. Para Eduardo significó finalmente tener la conversación difícil con su padre. No una conversación de ruptura o de rechazo, sino una conversación honesta donde pudo decir: te amo y te agradezco todo lo que has hecho por mí y necesito encontrar mi propio camino, incluso si es diferente al que tú imaginaste para mí. Este tercer nivel no sucede en una sesión, no sucede en un mes. Sucede gradualmente, a través de pequeños actos de valentía repetidos en la vida cotidiana, sostenidos por el trabajo terapéutico. Y aquí está la clave que quiero que te lleves hoy. Las heridas no desaparecen, las marcas de nuestra historia no se borran, pero podemos cambiar nuestra relación con ellas. Podemos pasar de ser controlados por nuestras heridas a ser capaces de reconocerlas, entenderlas y elegir cómo respondemos a ellas. Ana siempre va a tener una tendencia al perfeccionismo. Es parte de su estructura de personalidad, pero ahora puede reconocerla cuando aparece, puede reírse un poco de ella, puede elegir conscientemente no dejar que controle sus decisiones importantes. Eduardo siempre va a valorar profundamente la aprobación de su padre, pero ahora puede distinguir entre valorar esa aprobación y necesitarla para existir. Esto es la libertad que el psicoanálisis puede ofrecer. No la libertad de no tener conflictos, porque eso no existe, sino la libertad de conocer nuestros conflictos, de no estar a su merced, de poder elegir. Y ahora quiero hablarte directamente a ti, que me has acompañado hasta aquí. Si algo de lo que he compartido hoy resonó en ti, si reconociste algo de ti mismo en Ana o en Eduardo, si sentiste que tal vez hay heridas en tu propia historia que creías sanadas, pero que siguen afectándote, quiero que sepas algo. No estás roto, no estás dañado irreparablemente. Estás simplemente siendo humano, con toda la complejidad maravillosa y dolorosa que eso implica. Y si decides emprender el trabajo de conocerte más profundamente, de explorar esas heridas, de permitir que emerja lo que has mantenido oculto, ese va a ser uno de los viajes más difíciles y más valiosos de tu vida. No va a ser fácil. No va a ser rápido,
pero va a ser real y va a cambiar no solo cómo te sientes, sino quién eres y cómo te relacionas con el mundo. Esto es lo que he aprendido en décadas de acompañar personas en sus procesos más profundos. Esto es lo que he visto una y otra vez. Cuando nos atrevemos a mirar nuestras heridas con honestidad y compasión, cuando dejamos de huir de nosotros mismos, cuando permitimos que la verdad de nuestra experiencia emocional sea reconocida y validada, algo fundamental cambia. Dejamos de vivir en guerra con nosotros mismos, dejamos de gastar toda nuestra energía en mantener máscaras y defensas. Nos volvemos más genuinos, más presentes, más capaces de conectar auténticamente con los demás. Y esto no es solo mi experiencia clínica, es también mi experiencia personal, porque yo también he hecho mi propio proceso terapéutico, también he enfrentado mis propias heridas, mis propios conflictos, mis propias áreas de oscuridad, y sé desde dentro lo que es ese viaje. Si este video te ha movido algo, si ha despertado preguntas, si ha tocado algo en ti que necesitaba ser tocado, te invito a suscribirte al canal, porque esto es solo el comienzo de una exploración más profunda del mundo del psicoanálisis, de cómo funciona la mente. Déjame un comentario contándome qué resonó en ti, qué preguntas te surgieron. Y comparte este video con alguien que creas que podría beneficiarse de escuchar este mensaje. En el próximo video vamos a explorar algo igualmente fascinante: cómo las relaciones de pareja se convierten en escenarios donde representamos una y otra vez nuestros conflictos no resueltos. ¿Por qué elegimos a las parejas que elegimos? ¿Y qué podemos aprender de esos patrones? Hasta entonces te dejo con una última reflexión. La herida que creías sanada no es tu enemiga, es una maestra disfrazada, esperando pacientemente a que estés listo para aprender lo que tiene que enseñarte. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo video. Humana, de cómo podemos acompañarnos mutuamente en el proceso de volvernos más plenamente nosotros mismos.